¿Sabía usted que se han hallado hasta 9 pesticidas prohibidos en la quinoa peruana vendida como orgánica, de acuerdo a una investigación de la Universidad del Pacífico y la Universidad Mayor de San Marcos? ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia Pan y en nombre de la UP les doy la más cordial bienvenida a MESUP. Hoy día vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, enfocado en este estudio realizado por las investigadoras Angie Gucci y Matilde Schwal. Para ello contamos con la presencia de Matilde Schwal, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la UP e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Angie Gucci, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Muchas Bienvenida, gracias, Angie. Y con el señor Jaime Delgado, coordinador del Monitoreo Ciudadano sobre Agroquímicos en los Alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Comenzamos contigo, Matilde. ¿Por qué decidieron hacer este estudio sobre la presencia de pesticidas en la quinoa blanca? A ver, yo venía ya sospechando hacía tiempo sobre el destino de los productos alimenticios devueltos al Perú. Y todo el mundo sabía que habían devuelto en el año 2015, me parece, 200 toneladas métricas de quinoa blanca del mercado norteamericano, que era el destino de exportación. Entonces mi pregunta era, ¿a dónde va esa quinoa? Entonces, cuando vino el momento, dije, voy a hacer un estudio. Hicimos un estudio piloto experimental de 4 marcas de quinoa de diferentes lugares, una marca blanca, una marca muy popular, una que se exportaba y una que se decía que era ecológica, ¿no? Y los resultados del laboratorio dieron hallazgos de pesticidas tóxicos. En ese momento, una de ellas tenía uno gravísimo que después fue prohibido, que es el metamidofos. Entonces, con ese hallazgo, ya nosotros decidimos hacer una investigación más grande, ¿no? Y para eso la universidad concursa fondos, ganamos unos fondos y pudimos hacer el estudio. ¿Por qué quinoa blanca? Porque es la que más se consume y la única que se exporta. Pero esa fue la razón. Entonces, ya con el segundo estudio, monitoreado con notario, en diferentes lugares de venta de este producto y totalmente registrado con lotes y todo, se enviaron al laboratorio y a 29 marcas de quinoa blanca. Y los resultados de ese estudio es el que nosotros hemos publicado. En esa línea, Angie, ¿cuáles fueron estos hallazgos? Bueno, Matilde ya nos ha adelantado un poco sobre ello, pero ¿cuál es el impacto de estos pesticidas, no solamente en el consumo de las personas, sino también en el ambiente? Sí, bueno, en nuestro estudio encontramos 27 bolsas, de las cuales 10 marcas que se vendían como orgánicas no son orgánicas, ¿no? Encontramos en 17 de estas 27 bolsas diferentes clases de pesticidas incluso prohibidos por la Unión Europea, ¿no? Que causan diversas enfermedades, como por ejemplo problemas endocrinos, hormonales, cáncer, problemas a los riñones. Por ejemplo, un tipo de cáncer muy difícil es la leucemia, por ejemplo, el cáncer a la sangre. Y en cuanto al medio ambiente, el principal problema que existe con estos pesticidas es que son inhibidores de las abejas. Las abejas son las principales polinizadoras. Sin ellas no tenemos polen, sin ellas no tenemos fruto. Entonces, es importante entender entonces que la costa peruana, ¿no?, que es bastante húmeda, atrae diversos tipos de plaguicidas. Es imposible decir no vamos a poder, cultivar o vamos a poder cultivar sin pesticidas. Es imposible decir eso. Sin embargo, dentro de la clasificación de pesticidas están los pesticidas que son los menos complicados o difíciles, tanto para la salud como para el medio ambiente. Y esos son los que nosotros debemos de utilizar en dosis correctas, ¿no?, con previa capacitación a los agricultores y con correctas leyes a partir del gobierno también, respecto a qué tipo de pesticidas podemos utilizar acorde a las leyes internacionales. Solamente una repregunta. Estos productos, esta quinoa, ¿en qué zonas han sido cultivadas? Un poco para ubicarnos sobre el impacto que podría haber en esos espacios. Esa pregunta es muy buena. La quinoa normalmente es un producto oriundo de nuestro altiplano peruano. Es decir, la mejor quinoa se encuentra ubicada tanto en el altiplano boliviano
como también en Puno, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones climáticas y edafológicas que se dan en esta zona? Pues son zonas de altura y zonas secas, ¿no? Y con tierras con debidos nutrientes para poder tener este tipo de cultivo. Entonces, dado el boom quinoero y que empezamos a consumir más, tanto internacionalmente como también a nivel nacional, se empezó a expandir las tierras desde la parte sierra. Además de Puno, también tenemos a Ayacucho, Apurímac, ¿no? Zonas del Cusco que también tienen altura y también son secas, y empiezan a desplazarse a la zona costera, porque no tenemos más territorio. Es en la zona costera donde ubicamos que, bueno, lamentablemente por la humedad que existe, ¿no? que es bastante, que los agricultores empiezan a aplicar diversos tipos de pesticidas, incluso no relacionados a la quinoa, sino a otro tipo de productos, y se crea este cóctel de pesticidas que hace que tengan esos remanentes dentro de nuestras bolsas, ¿no? Hasta que llega a la mesa del consumidor. Señor Delgado, usted ha sido una de las personas que han evidenciado este uso de pesticidas en otros productos, por ejemplo, la cebolla china. En el caso de la investigación que han realizado Matilde y Angie, ¿qué opinión tiene usted? ¿Por qué en este caso en el mercado peruano no hay los mismos controles que hay en otros mercados? Mira, yo he venido siguiendo el tema de la quinoa desde el año 2011, 2012. Cuando se declara el Año Internacional de la Quinoa por la FAO, se genera un boom de demanda internacional. Los precios subieron. Al subir los precios, se genera un estímulo muy interesante para los agricultores de la costa, porque el hábitat natural de la quinoa es el altiplano. Y ahí en el altiplano lo único que haces es sembrar y cosechar. No regresas ni siquiera para abonar, no. Tú siembras y luego regresas a cosechar. Ahí no le aplicas insecticidas ni nada, porque estás a 4.000 metros de altura. A esa altura no van los bichos. Con el frío no van los bichos. Pero con el boom de la quinoa, los agricultores de la costa dicen, a ver, vamos a probar, pues los precios están tan buenos, y comienzan a sembrar quinoa con un éxito inusitado. Porque a diferencia del altiplano, donde el rendimiento por hectárea son apenas 700, 800 kilos por hectárea, en la costa peruana comenzaron a sacar 5 toneladas por hectárea. Entonces dijo, acá nos vamos a llenar de dinero. Y la primera cosecha les fue muy bien, porque claro, la quinoa, los bichos todavía no estaban acostumbrados a esa planta media rara, que no es su hábitat, pero cuando la segunda siembra, se llenaron de bichos, de plagas, y ahí no tuvieron más remedio que aplicarle los agroquímicos. Ahí es cuando se producen estas exportaciones a Estados Unidos, y Estados Unidos nunca pedía ningún requisito a los agricultores del altiplano. Simplemente todos asumían que era quinoa orgánica porque nunca se usó agroquímicos. Cuando Estados Unidos detecta eso, nos arruina, y le arruinaron la vida a los peruanos, a los bolivianos y a los chilenos, porque el norte de Chile también produce un poquito de quinoa. Y ellos nos echaron la culpa. Yo estuve en eventos internacionales, nos dijeron, han sido tan irresponsables que ahora los agricultores del altiplano están sufriendo las consecuencias, porque antes no les pedían ningún certificado, ahora les piden todo tipo de análisis, y eso está incrementando los costos. Y claro, el resultado es que cuando Estados Unidos declara devuelve las 200 toneladas, es curioso, ¿no? El gobierno peruano reacciona inmediatamente con comunicados que se han hecho públicos diciendo, estamos poniéndonos en contacto con la gente de la FDA de los Estados Unidos, de la EPA, vamos a corregir de inmediato. Aprobaron guías para el cultivo apropiado, el manejo apropiado de las plagas. Y efectivamente, aparentemente lo lograron, ¿no? Lo lograron, por eso es que la quinoa que se exporta está en perfectas condiciones. Y cuando se publica el estudio de la Universidad del Pacífico y de la San Marcos hace pocas semanas, y se revela que han encontrado quinoa, incluso vendida como orgánica, llena de pesticidas, ¿dónde está la reacción del gobierno peruano? O sea, cuando se produjo el lío con Estados Unidos, el gobierno peruano salió a decir, vamos a corregir de inmediato, y le garantizamos a Estados Unidos que los próximos lotes serán inocuos. Y aquí, con esta noticia, mutis total. Eso es un doble estándar inaceptable. Y en esa línea, Matilde, o sea, ya hemos hablado de este impacto que hay en la salud, o sea,
hay casos de cáncer, como ha contado Angie, hay impacto también en el resto de cultivos, vemos esta inacción también de parte del Estado. ¿Estos hallazgos se pudieron presentar como un reclamo ante el Indecopi? Mira, efectivamente lo pensé en un momento, porque además yo tenía cierta cercanía, yo he colaborado muchísimos años en la Comisión de Protección al Consumidor y finalmente he estado en el Comité de Asesoría del Presidente antes del gobierno de Castillo. Con Jaime hemos trabajado también en esas comisiones, entonces sí tenía llegada. Entonces yo hablé con un alto funcionario, le comenté que habíamos hecho este estudio y que era muy preocupante los resultados, ¿no? Entonces me dijo, pásame el estudio. No lo hice, porque yo lo que no quería, o sea, lo que queríamos nosotros era un cambio, una reacción positiva y no poner esto en procesos judiciales o algo por el estilo, que es lo que se venía delante. Entonces, no lo hice, lo que queríamos era, con ese estudio, poder promover cambios, que eso es lo que nosotros desde el centro que yo manejo, es lo que hacemos. Y quiero comentar lo que dijo Jaime, que es muy importante, del doble estándar. Que fue en realidad lo que a mí me impulsó a empezar con un estudio que no había nada más que una sospecha que decía, pero ¿qué pasa con todo lo que nos devuelven? ¿Lo queman? No lo creo, lo debemos estar comiendo nosotros. Entonces, efectivamente, el estudio lo comprobó. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Ahora, sobre eso una pregunta. Entonces, ¿lo que nosotros consumimos tiene estos pesticidas? O sea, porque hay un cultivo que puede ser revisado, monitoreado, que es lo que se lleva a otros países. Pero digamos también, así como hay productores formales, también hay productores informales. Lo que lleva a la mesa de los peruanos contiene estos pesticidas. Lamentablemente, ningún peruano que no haya hecho un estudio va a saber lo que está comiendo. Porque ya hemos visto que dice orgánico, el ciudadano lo que ve es, esto es orgánico, e incluso paga más y tiene que costar más para respaldar el reclamo que es orgánico. O sea, el único efecto que tiene es en el bolsillo. Pero la gente cree y está más tranquila comprando un producto porque no hay ninguna vigilancia. Tiendas que dicen que son orgánicas, el público entra y está dispuesto a pagar más por cada cosa, pero no porque sea mejor, porque no hay información. O sea, no hay lo mismo que, por ejemplo, ocurre con productos procesados, donde también ha sido una larga lucha para que hayan los octógonos y haya mayor información y difusión. En estos productos, al ser superfoods, no hay nada que te pueda distinguir, porque además, si tú compras una marca blanca, por ejemplo, ¿no? Y cualquiera en realidad, el origen de la quinoa no lo sabes. Te pone una marca, la empresa A, otra la empresa B, la empresa C, pero el origen puede ser el mismo. Cualquiera de estas puede tener pesticidas porque no hay ningún control. Y además hay mucho incentivo a usar los pesticidas más tóxicos por una razón muy sencilla, que son los más baratos. Y lo que quiere el agricultor, el comerciante, es tener la mayor rentabilidad. Entonces, no hay manera que esto se arregle a menos que efectivamente haya un costo de poner los pesticidas baratos, es decir, que haya una fiscalización y prohibir, ni siquiera poner un precio más barato. O sea, aquello que es daño para la salud debe ser prohibido para todos, no solamente prohibido para los que van afuera. Pero un poco yendo hacia atrás, Angie, ¿qué requisitos debe tener un producto para ser considerado como orgánico? ¿Y cómo logra esta certificación? Sí. A ver, un producto orgánico, por definición, es un producto que no tiene pesticidas desde la semilla hasta que llega a la mesa del consumidor. No puede tener ningún químico, ningún pesticida. Obviamente tampoco podemos hablar de un producto transgénico. Es un producto libre de pesticidas. Como dijo el señor Jaime, en las alturas de nuestro país, en el altiplano de nuestro país, tenemos justamente este clima, ¿no? Y esta altura que hace que no existan ningún tipo de plagas. A este tipo de producto se le dice producto ecológico o biológico, porque no tiene ningún tipo de rastro de pesticida. En el Perú, además de este requisito, para ser orgánico necesitas una certificación. Esa certificación te lo dan las certificadoras internacionales. Contratas el servicio y ellos tienen que ir a monitorear hasta tu parcela. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos una sola agricultura. Tenemos pequeños agricultores y medianos agricultores, además de los grandes, que ellos sí tienen el financiamiento para hacer, digamos, este procedimiento de certificación. A veces los pequeños agricultores que quieren certificar orgánico
ya que no tienen los medios económicos para poderlo pagar porque es un poco costoso, pueden tender a hacer la certificación orgánica colectiva. Es decir, se pone de acuerdo con sus vecinos y pueden certificar colectivamente. Sin embargo, esta certificación tiene una caducidad. Más o menos puede estar hasta 2 años, ¿no? Vigente. Si tú no tienes el dinero nuevamente para poder, digamos, dejarte auditar y volver a, digamos, a certificar, porque claro, ya caducó tu certificado, obviamente lo que hacen normalmente en este país es utilizar una certificación ya vencida. Dicen que es una certificación, digamos, actual, sin embargo, ya quizás no tienen el dinero o no tienen la preocupación para volver a auditar para certificarse nuevamente o para extender su certificación ecológica. El tema también con la agricultura es que es bastante cambiante. Lo que sucede el año pasado o lo que sucede este año no va a suceder el otro año, siempre va a cambiar. Entonces, por eso también la certificación tiene que estar constantemente vigente y esto está trabajado con una debida auditoría, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, también hay campañas de marketing como la que nos hemos dado cuenta en el estudio de quinoa, de estas 10 quinoas que las venden falsamente como orgánicas, que se venden a precios bastante altos, mucho más caros, 5 o 10 soles más caros que las convencionales, y hemos encontrado los pesticidas. Entonces, ahí también se ve, por un lado, el poder del marketing, ¿no? Que es bastante fuerte y que, bueno, quizás el peruano de a pie no identifica qué es orgánico y que debe de exigir la certificación orgánica, ¿no? Como hizo Mati en su momento cuando fue a una de las tiendas orgánicas muy, muy conocidas aquí en Lima y lo exigió, ¿no? Porque es un derecho el exigir la certificación orgánica. Muchos no lo saben, se dejan guiar por las marcas, que el profesor, el señor Delgado, profesor también, tantas veces lo ha comentado, ¿no? Las marcas y el marketing falso que tienen estas marcas, ¿no? Se dejan llevar por esto y pagan el sobreprecio, a pesar de que no es un producto verdaderamente biológico y con certificación. En esa línea, señor Delgado, se ha presentado un proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos agropecuarios para la protección de los consumidores. ¿Usted qué opina de esta medida? ¿Sería necesario aprobarlo, complementarlo con qué otras acciones? El monitoreo aquí creo que es básico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema es muy grande y hay que enfrentarlo en distintos ámbitos. Uno es el ámbito legal. Hay que cambiar el diseño institucional de supervisión y control, pero además hay que trabajar en paralelo con qué hacemos con 2.600.000 agricultores que son los que producen para los alimentos que estamos consumiendo todos los días, porque el agroexportador no está preocupado del mercado local. Si comemos alguna palta por ahí o arándanos, son los saldos de exportación. En realidad, quienes producen para el plato nuestro de cada día son los pequeños agricultores, 2.600.000. Entonces, estos agricultores están abandonados a su suerte. La única asistencia que tienen es la del vendedor de agroquímicos. Entonces, el interés del vendedor de agroquímicos es venderle la bomba atómica para que sea lo súper efectivo sin medir las consecuencias. Entonces, no solo el problema radica en mejorar el sistema de fiscalización, que hay que hacerlo, porque las normas actuales, la ley de inocuidad de los alimentos establece competencias asignadas tanto para SENASA como para las municipalidades. Pero la ley dice que cuando el producto ingresa al mercado local para su comercialización, el competente para la fiscalización son las municipalidades, es decir, 1.800 municipalidades facultadas, autorizadas para hacer este control. La mayoría ni siquiera está enterada de que tiene esa función. Y las que están enteradas simplemente no quieren hacerlo o no pueden hacerlo. En nuestro tercer monitoreo ciudadano sobre agroquímicos en los alimentos, tuvo como objetivo ya no revelar la cantidad de veneno que estamos consumiendo, porque eso ya es un hecho público, sino
motivar que las autoridades comiencen a actuar. Y hemos actuado en 5 ciudades del país en simultáneo, comprometiendo a Ministerio Público, Contraloría, SENASA y las municipalidades que nos han acompañado por primera vez a recoger las muestras. Entonces, hemos comenzado a activar mecanismos de fiscalización. Y ojo, el Ministerio Público ya comenzó a iniciar acciones penales en prevención del delito, porque nos hemos reunido con el Ministerio Público, con los fiscales, que nos han pedido exponer esta problemática desde el primer monitoreo desde el año 2022, y se quedaron asustadísimos, ya no solamente por el rol que ejercen como fiscales, sino como personas, como padres y madres que están dando a sus hijos venenos todos los días. Entonces la pregunta es, si una autoridad tiene una facultad, un mandato de ley, tienes que hacer esto, tienes que fiscalizar la inocuidad de los alimentos y no lo haces, esa es una omisión de funciones. Y si esa omisión de funciones está exponiendo a riesgo la salud y la vida de las personas, estamos hablando de delitos que están cometiendo miles de autoridades en el país por su inacción. Y esto tiene que parar. O sea, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo la Universidad del Pacífico y nuestras investigadoras aquí es fantástico porque no existe espacio para la indiferencia. Nadie frente a esa situación, independientemente del rol que podamos ejercer como empresarios, consumidores, amas de casa, profesores, universitarios, funcionarios públicos, alcaldes, nadie puede darse el lujo de decir no me importa esto, porque eso nos está impactando a todos y todos ya somos víctimas de esto. Porque el contenido de agroquímicos que estamos consumiendo en los últimos 20 o 30 años ha sido inadvertido para todos nosotros. En el primer monitoreo que hemos hecho, tomando muestras de supermercados y los hemos publicado con nombre propio, para eso tomamos nuestras precauciones. Contratamos 2 laboratorios, no 1, 2 laboratorios y fuimos con notario público, igual. Hemos encontrado, por ejemplo, todas las muestras de apio, 14 muestras de apio desaprobadas, con altos niveles de agroquímicos, pero no que superas en 10%, te pasaste un poquito, no. Hemos encontrado apio que tenía 26,000% por encima de los límites máximos. Repito, 26,000%. Hemos encontrado pimiento de Wong, las tiendas Wong, que superaban 5,800% los límites máximos. Por eso es que cuando nosotros presentamos los primeros resultados, los convocamos a ellos, a los supermercados, y les dijimos, ustedes son parte del problema, pero pueden ser parte de la solución. Porque ustedes tienen la capacidad de decidir a quién le compran y a quién no le compran, y qué exigencias le ponen a sus proveedores. Y entonces eso ha comenzado a cambiar las cosas. Próximamente vamos a hacer un nuevo monitoreo, no les decimos cuándo, pero ellos saben que en cualquier momento porque vamos como consumidores, es decir, vamos con notario público, compramos el producto y, ojo, el laboratorio nunca se entera de dónde proviene la muestra para evitar conflicto de intereses. El notario le asigna un código a la muestra y luego el notario da fe de que la muestra A55 corresponde al pimiento comprado en metro de la avenida La Marina, punto. Entonces, pero han comenzado a cambiar, ¿eh? Los supermercados han comenzado a cambiar, pero eso representa pues el 15% de las ventas de vegetales en el país, el 85% son los mercados. En el último monitoreo que hemos hecho, hemos encontrado en la cebollita china del mercado Santa Anita 19 sustancias químicas, en una cebollita china, 19 sustancias químicas, de las cuales 9 sustancias superaban hasta en 12,000% los límites máximos. O sea, ¿qué es esto? Esto tiene que parar. Ya para terminar, porque el tema es súper amplio y de mucho interés, porque como ustedes mismos han mencionado, nos afectan directamente. Mati, te quería hacer una pregunta muy corta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como consumidor para poder justo mencionaban ustedes, exigir a la tienda que me enseñe este certificado? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, hay cosas que podemos hacer y otras que no. O sea, lo que podemos hacer es lo que contaba Angie, que efectivamente hago yo cuando entro a una tienda de esas que se llaman orgánicas y te ponen este producto con su rótulo orgánico, orgánico, orgánico. Entonces le dije, la primera vez que fui, ¿no? ¿Me puedes pasar las certificaciones? Y era un
file inmenso de una lista de productos y ninguna certificación, ni sello, ni nada. Pero la persona que me atendió no estaba capacitada para responderme. A ella le habían dado eso y no sabía ni qué cosa era orgánico, pero ya para mí era una señal. Y luego, en otra oportunidad también volví a ir y me enseñaron un papel firmado con un membrete de un ministerio y la firma de cualquiera que en realidad podría haberla hecho yo también. Es decir, hay cosas que vamos a hacer, pero no hay una respuesta que nos satisfaga. Entonces estamos realmente a ciegas, pero el propósito de esto y de esta reunión es levantar esa conciencia, lo que decía Jaime, lo que decía Angie. El público tiene que reclamar, no solamente yo, que voy, reclamo, pregunto de dónde viene, no hay trazabilidad, digo, ¿de dónde este pescado que me lo has traído acá? ¿Dónde lo pescaron? ¿Cuánto tiempo está guardado? ¿Cómo lo has congelado? Se ríen de mí, porque no están acostumbrados. Cosas tan elementales que es información, se nos esconde, no se nos da. Entonces, como consumidores, sí tenemos que ser bien conscientes. Lamentablemente en estos casos son cosas ocultas, ¿verdad? Pero en la medida que el público se entere, va a haber un mayor reclamo, por lo menos esas tiendas que tienen ese reclamo, y cuando tú digas, a ver, orgánico, ¿quién lo ha certificado orgánico? Entonces ya empezamos a desarrollar nosotros un cierto criterio, ¿ya? Y esto que si no solamente soy yo que le digo a la tienda y le pido el certificado, cada persona que entra a comprar exige el certificado, ya va a haber más conciencia. Pero si la gente no hace nada, ¿qué espera? Y eso es lo que pasa en el Perú, que hay una anomia total, hay una falta de acción que permite que se haga todo eso. Entonces, ¿qué le digo al consumidor? Que esté más alerta, que se informe bien, que exija en estos casos, y por supuesto también ya tenemos que pedirle a las autoridades, aunque Jaime aquí es abogado, y la ley en realidad existe prácticamente, hay que hacer unos pequeños cambios. Lo que pasa es que no se fiscaliza. No se fiscaliza, entonces de nada sirve o de poco sirve una ley que no se... Entonces es el consumidor que sí puede ser más proactivo y tiene que serlo, pero tiene que venir acompañado también de acciones de fiscalización y de control. Ojalá que eso realmente sirva. Estamos aquí con Angie en la academia, pero también estamos en la acción, y Jaime desde la parte legal. Creo que las cosas van a cambiar, pero nuevamente mi mensaje al consumidor es que esté más alerta, que no se crea todo lo que dicen, sino que pida pruebas. No le voy a decir que haga una prueba de laboratorio, porque eso es lo que le digo a mis alumnos, es imposible. No podríamos vivir si antes de consumir cualquier cosa voy a mandar al laboratorio. De ahí la responsabilidad del proveedor y del Estado de protegernos. Genial. Bueno, nuevamente muchas gracias a los tres por sus valiosos aportes, por su explicación, por sus consejos y por darnos una mirada macro de lo que ahorita está ocurriendo con estos productos que realmente nos dan mucho para pensar y para informarnos también y para reclamar, y también nos deja una agenda pendiente de cara al gobierno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de MESUP. Nos vemos a la próxima.